Teherán continúa ganando tiempo mientras siguen tensando la cuerda a algunos de los principales actores internacionales. Donald Trump ha asegurado que los comentarios del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, no han sido sorprendentes. Un Donald Trump que asegura que su país posee la flota más grande y poderosa del mundo. Un Donald Trump que se refería a las advertencias del líder ayatolá sobre un conflicto regional. Donald Trump que muestra su esperanza en que ambos países lleguen a un acuerdo sobre el programa nuclear y lanzaba su desafío: si llegamos a un acuerdo, averiguaremos si el ayatolá tenía razón. Con anterioridad, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, expresaba su confianza en que Teherán pueda alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear, aunque eso sí, dice que han perdido confianza en los Estados Unidos como socio negociador. A pesar del clima de tensión, el ministro de Exteriores iraní que señala que este acuerdo podría concretarse en corto plazo. Teherán esperaría el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán y el derecho a continuar con su programa de enriquecimiento nuclear con fines pacíficos. Pero Donald Trump, que mantiene el órdago lanzado por Ali Khamenei. Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Giving you response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. Y es que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, advertía a Estados Unidos que un ataque contra su país desencadenaría una guerra regional, mientras que eso sí, las autoridades han indicado que las conversaciones se iniciarían para evitar una acción militar. Trump, que ya lo han escuchado, asegura que Irán ha estado negociando seriamente con Estados Unidos, ha hecho esfuerzos y ha enviado fuerzas navales a la región y ha amenazado a Irán con un ataque si no abandona su programa nuclear. Pero de momento Ali Khamenei, que advierte que si Estados Unidos ataca a Irán podría surgir una escalada en toda la región. آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرف‌های خودشون تهدید می‌کردن که همه گزینه‌ها روی میز است. همه گزینه‌ها یعنی از جمله گزینه جنگ. این همیشه میگفتن دیگه. همه گزینه‌ها روی میز. حالا این آقا هم همینطور مرتباً ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. Con todo, los futuros del crudo West Texas están cayendo más de un 4%, situándose por debajo de los $63 por barril, retrocediendo desde máximos de varios meses, y con los operadores que siguen muy de cerca esa evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que podrían reducir las primas de riesgo. Donald Trump, que ya ha asegurado este fin de semana que están negociando seriamente Irán y Estados Unidos. Irán, que había indicado que los preparativos para las conversaciones estaban avanzando, y ha dejado como consecuencia la caída del precio del crudo, anticipándose un posible acuerdo que evite la escalada del conflicto entre ambos países. Intercambios que han contribuido a impulsar anteriormente los precios del petróleo, después de que Irán advirtiera que esta semana iniciaría operaciones con fuego real en el estrecho de Hormuz, y esto pudiera desatar temores a interrupciones del suministro en la región. Pero otros informes sugieren que las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria de Irán no tienen previsto realizar ejercicios con fuego real en el estrecho de Hormuz, y además, recordemos, la OPEP ha reafirmado este domingo su decisión de mantener la producción sin cambios en marzo, en la última parte de la congelación del suministro de 3 meses. Recordemos que el cártel señala que van a continuar monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y apoyando la estabilidad del mercado.
Bueno, y con todo este contexto de tensiones geopolíticas que parece que se reducen, el oro continúa cayendo y vuelve a estar por debajo de los $4.700 la onza, ampliando pérdidas de la sesión anterior cuando sufrió su mayor caída en más de una década. Las caídas del viernes que se debían a los informes de que Donald Trump planea nominar, y finalmente, como así ocurría, nominaba a Kevin Warsh para presidente de la Fed, considerándose la opción menos restrictiva, y se producía esa toma de ganancias que también se ha trasladado a los precios de la plata, que está sufriendo actualmente la plata hasta los $76, cuando había estado hace apenas unas jornadas, la pasada semana, por encima de los $115. Unos recientes avances que se habían visto impulsados por la fuerte demanda de los bancos centrales, las operaciones de devaluación, ya que los inversores optaron por activos físicos en lugar de divisas y bonos ante la preocupación del aumento de la deuda pública. Incertidumbre geopolítica y económica que se añade con las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal. Todo eso se ha disipado tras la nominación de Kevin Warsh, y en este momento vemos cómo la plata se hunde casi un 12%, $76, y la onza de oro está luchando por aguantar los $4.500 la onza. En tiempo real observamos cómo la onza de oro se mantiene con caídas superiores también al 7%. Bueno, y sepan también que esta madrugada también hay muchas caídas en el continente asiático, principalmente en el Kospi surcoreano, que ha sido suspendido de cotización después de hundirse más de un 5%. Recordemos que también esa incertidumbre en torno a la Reserva Federal hundía al won surcoreano, debilitándose alrededor de 1.457 unidades por dólar, y los mercados asimilando con incertidumbre esa política monetaria estadounidense próxima para la segunda mitad del año, y esa nominación de Kevin Warsh por parte de Donald Trump para dirigir a la Fed, que ha añadido mucha incertidumbre. Además, hay que recordar las preocupaciones comerciales entre Estados Unidos y Corea del Sur, porque las conversaciones de alto nivel en Washington han terminado sin avances después de que Donald Trump advirtiera que los aranceles recíprocos y automotrices sobre los productos surcoreanos podrían verse elevados al 25%. Fruto de ello, el Kospi surcoreano ha llegado a caer, insistimos, más de un 5%. Las principales compañías del país, como Samsung Electronics o SK Hynix, se dejaban más de un 6%, las compañías con mayor peso bursátil en este índice, y finalmente se producía esa suspensión de cotización. Bueno, a pesar de todo, también hay tensiones internas en Estados Unidos, porque el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha mostrado, eso sí, su confianza en que el cierre parcial del gobierno termine mañana martes, asegurando que está seguro que lograrán al menos mañana alcanzar un acuerdo. No obstante, Mike Johnson, el líder de la mayoría republicana en el Senado, asegura que tienen un desafío logístico para reunir a todos en la ciudad. Un Johnson que da una entrevista a la cadena NBC, donde aseguraban que mostraban esa confianza. Recordemos que Estados Unidos cerró parcialmente este sábado después de que el Congreso no aprobara un proyecto de ley de gasto ni lo enviara al presidente Donald Trump antes de la fecha límite del 30 de enero. Y Donald Trump, que recibe hoy en la Casa Blanca al presidente colombiano Gustavo Petro, para la que es la primera reunión de ambos tras un año de roces y de deterioro en las relaciones bilaterales, y con muchas diferencias en asuntos como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y los ataques de Estados Unidos a Venezuela. La reunión de Petro y Trump se da un año después de esos desencuentros que se iniciaron el pasado 26 de enero de 2025, cuando Petro no autorizó la entrada de Estados Unidos de 2 vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos, al denunciar un trato indigno para sus compatriotas. Además de los temas migratorios, ambos mandatarios han expuesto profundas diferencias en asuntos como la cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y las acciones de Estados Unidos en Venezuela, incluidos esos ataques del 3 de enero que concluyeron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Y Donald Trump reitera que impondrá aranceles muy sustanciales a Canadá si
concluye un acuerdo comercial con China. Un Donald Trump que ha reiterado que cuenta con una excelente relación con el presidente chino, con Xi Jinping, pero eso sí, añade que Washington no quiere que China se apodere de Canadá. Un Donald Trump que también hablaba a bordo del Air Force One, donde aseguraba que Washington ha iniciado negociaciones sobre Groenlandia, asegurando que están prácticamente pactadas, y añadía que un acuerdo con Dinamarca sobre la seguridad en la isla del Ártico sería beneficioso para todos y muy importante desde el punto de vista de la seguridad nacional. Pero en lo que respecta al ámbito comercial, asegura que habrá aranceles sustanciales si Canadá llega a un acuerdo comercial con China. Y también ha hablado Donald Trump sobre Cuba. Ha pedido que deje de enviar individuos a interferir en el trabajo diplomático de su encargado de negocios, Mike Hammer. Todo ello después de que este diplomático dijera que unos pocos comunistas le gritaron en el centro de Cuba, asegurando que continuarán reuniéndose con el pueblo cubano a pesar de las fallidas tácticas, dice, de intimidación del régimen. Recordemos declaraciones que se producen después de que Hammer afirmara que había sido abucheado tras salir de una parroquia en Trinidad, asegurando que algunos comunistas, seguramente frustrados por el desarrollo de la revolución, le gritaron obscenidades. No obstante, Donald Trump con anterioridad ya había amenazado con imponer sanciones a los países que abastecen de petróleo a Cuba, asegurando que las políticas del país buscan perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles. Donald Trump, que asegura que Cuba es un estado fallido. Well, Cuba is a failing nation. It has been for a long time, but now it doesn't have Venezuela to prop it up. So we're talking to the people from Cuba, the highest people in Cuba. We'll see what happens. I want the people that came here that were horribly treated by Cuba to be taken care of, to be able to go back and do what they have to do. You know, they have their family there. They haven't been able to see them in years, many, many years. So I think we're going to make a deal with Cuba. Y más del presidente Trump, que ha criticado una vez más a los demócratas en una publicación en Truth Social, donde los ha acusado de ser blandos con el crimen. Añadía el presidente republicano que es el mayor problema que tienen en el país en este momento, porque dice quieren proteger a los criminales violentos y despiadados, y dice por muy violentos que sean, a costa de nuestros grandes ciudadanos y patriotas estadounidenses, asegurando que algo que nunca será Estados Unidos. Vuelve a verter críticas sobre los demócratas en medio de esas negociaciones para evitar el cierre total del gobierno, asegurando que son muy blandos en la lucha contra el crimen. Mientras tanto, el mandatario que, bueno, pues en este caso, en una publicación en las redes sociales un tanto insólita, donde se agradecía a sí mismo Donald Trump aumentar la producción de acero del país y aseguraba que Washington ahora produce más acero que Tokio, asegurando Donald Trump que acaban de anunciar que se produjo más acero el pasado año, en 2025, que Japón, un importante productor, asegurándose, bueno, pues dándose las gracias al mismo, como pueden leer. Gracias, presidente Trump, escribía en esa publicación en Truth Social, donde, recordemos, con anterioridad había asegurado que su país había comenzado a producir más acero que Japón por primera vez en 26 años. No obstante, Donald Trump tampoco ha añadido más datos sobre ese volumen total de producción de acero en 2025. Y volvemos a hablar de la situación en Irán y de las advertencias de Francia, del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, que ha dicho que Teherán debe hacer concesiones importantes para evitar ataques de Estados Unidos, asegurando que Washington se ha posicionado para lanzar una operación militar. Al mismo tiempo, decía Barrot, ha propuesto negociaciones al régimen que debe aprovechar de forma imperativa, hacer concesiones importantes y a un cambio radical de postura. El diplomático francés, que también ha subrayado que Irán debe dejar de ser una amenaza para la estabilidad en la región y que debe el pueblo iraní, dice, recuperar su libertad. No obstante, el presidente del Parlamento iraní ha asegurado que la República Islámica considera terroristas a los países de la Unión Europea, los ejércitos de los países europeos, en represalia por esa decisión de declarar terrorista al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica por la represión de las protestas. El presidente del Parlamento, al igual que otros diputados, ha advertido de graves consecuencias de declarar terroristas al cuerpo militar de élite iraní. Continúa la tensión entre Europa e Irán y también entre Europa y Rusia, porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no obstante, ha anunciado
que los próximos contactos trilaterales, es decir, entre la delegación estadounidense, la rusa y estadounidense, en Abu Dhabi se producirán los próximos 4 y 5 de febrero y no el pasado domingo, como estaba originalmente previsto. Un Volodymyr Zelensky que añadía también que desde Moscú han indicado que esas nuevas fechas de la segunda ronda de negociaciones han sido fijadas tras un acuerdo entre las tres partes. Hasta ahora estaba previsto que tras unos primeros contactos que tuvieron lugar hace 2 fines de semana en Abu Dhabi, recordemos, se iban a producir este domingo en la capital de Emiratos Árabes, aunque finalmente ninguna parte lo había confirmado oficialmente. Zelensky, que ya había dado a entender que había posibilidades de que la inestabilidad en la región y las tensiones en torno a Irán llevasen a Estados Unidos a aplazar esta cita. Finalmente, la próxima ronda de negociaciones a 3 bandas será el 4 y el 5 de febrero. Y al menos 15 personas han muerto y 7 han resultado heridas en un ataque ruso contra el distrito de Pavlograd, en la región central de Dnipro. Según han anunciado las autoridades regionales, el gobernador de la región ha confirmado que un dron había impactado en un autobús y una compañía energética ha asegurado que las víctimas eran mineros que terminaban su turno y que estaban trasladándose a su casa en el autocar de la empresa. Y Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha asegurado que la victoria de Rusia en la guerra de Ucrania llegará pronto. Un Dmitry Medvedev que ha concedido una entrevista a varios medios donde afirmaba que el principal objetivo de la victoria rusa es prevenir, dice, nuevos conflictos, y señala que Donald Trump intenta pasar a la historia como un pacificador y que tras el supuesto caos de Trump, el presidente estadounidense es un líder, dice, eficaz y original. Un Dmitry Medvedev que señala que el presidente estadounidense asumió el cargo, desde que asumió el cargo, los contactos entre Moscú y Washington se han vuelto mucho más productivos. El Dmitry Medvedev que también ha afirmado que Rusia no ha encontrado los submarinos que Trump mencionó anteriormente. Y el ejército de Israel ha anunciado el asesinato de Dagul Amitz, el jefe de la división del Departamento de Ingeniería de Hezbollah, un alí que dice estuvo involucrado en intentos de rehabilitar la infraestructura terrorista de Hezbollah en el área de Al-Dueir y el sur del Líbano y promovía ataques terroristas contra tropas de las fuerzas de defensa israelí, asegurando que estas acciones eran una violación del acuerdo de alto el fuego. Recordemos, Israel atacó en la zona de Al-Dueir y también atacaron varios vehículos de Hezbollah en la zona de Masrat. Y Médicos Sin Fronteras saldrá de Gaza y dejará de funcionar en este enclave palestino el próximo 28 de febrero, dicen, por no haber entregado a Israel el listado de sus trabajadores, según confirma el propio Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo. Han registrado, al parecer, a varias organizaciones que trabajan en los territorios ocupados palestinos. Este ministerio que acusa a la ONG de haber cambiado abruptamente su posición respecto a la exigencia de la entrega de las listas de sus trabajadores en la franja, algo que rechazan y que además dicen temer por su seguridad y la de los empleados gazatíes. Y el cruce de personas a través del paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, comenzará este lunes, según confirma el organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados. Este organismo que había indicado que Rafah estaba abierto, pero que se encontraba en una fase piloto y preliminar y los actores implicados estaban aún llevando a cabo algunos preparativos previos al movimiento de la población. Desde Tel Aviv dicen que está previsto que el cruce de personas comience este mismo lunes, un día más tarde de lo esperado. Y seguimos hablando de más noticias, en este caso poniendo el foco en la economía y en los mercados, porque esta madrugada hemos conocido las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón, donde señala la autoridad monetaria que es probable que la economía japonesa mantenga un crecimiento moderado, respaldado por medidas gubernamentales, condiciones financieras acomodaticias y el regreso de las economías extranjeras a una senda del crecimiento. En esas minutas, los miembros consideran que los precios al consumidor van a seguir aumentando a un ritmo moderado y que esperan que se mantenga el mecanismo en el cual los salarios y los precios aumenten de forma moderada. En cuanto a la política monetaria, advierten el riesgo de que el Banco de Japón se quede rezagado de forma involuntaria si el entorno de tipos internacionales cambia este año. Recordemos que la tasa de interés oficial real en Japón se encuentra a su nivel más bajo a nivel mundial y dado que los participantes del mercado prestan atención a las diferenciales de tipos, es necesario que el Banco de Japón ajuste la tasa oficial, recordemos,
veremos, según añaden algunos de sus miembros. Y hablamos de mercado. Para esta semana la atención se va a centrar en esa reunión de tipos de interés del Banco Central Europeo, en la que se espera ampliamente que la autoridad monetaria mantenga sin cambios el coste del dinero. También esta semana y el mismo día, el jueves, concretamente se llevará a cabo la reunión de tipos de interés del Banco de Inglaterra, donde se espera que no haga cambios en los tipos de interés, actualmente en el 3,75%, a pesar de las presiones inflacionistas y la debilidad del mercado laboral británico. Para esta semana también destacará la publicación de la lectura final de los PMIs manufactureros de la zona euro y Reino Unido. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, lo más relevante serán los datos del mercado laboral, como la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, el informe ADP y la variación de nóminas no agrícolas y la tasa de paro del mes de enero. En el ámbito empresarial destacará la publicación de resultados de compañías europeas como Banco Santander, BBVA, Logista, UBS, Crédit Agricole o Société Générale. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, turno para Pfizer, Uber, Ralph Lauren y Philip Morris, entre otras. 7:21, a tiempo para una pequeña pausa en Business Connection.